Vamos a continuar con el desarrollo de más ejercicios. El primer ejercicio dice, dada la fórmula n igual a seno de 53 entre t, donde a es la aceleración y t el tiempo. Entonces vamos a decir que las dimensiones de n van a ser igual a las dimensiones de a por las dimensiones del seno de 53 entre las dimensiones de t. Entonces las dimensiones de n nos va a dar igual las dimensiones de a. Si a es aceleración, ¿cuál es la dimensión de la aceleración? Lt a la menos 2 por las dimensiones del seno de 53. Seno de 53 es una función trigonométrica, entonces su dimensión va a ser igual a la unidad. Entre las dimensiones del tiempo, ¿cuál es la dimensión del tiempo? La letra T mayúscula. Entonces las dimensiones de n nos va a dar igual Lt a la menos 2 por el t que está en el denominador, que pasa con signo negativo, a la menos 1. Entonces las dimensiones de n nos va a dar igual a L por t menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Entonces las dimensiones de n nos da L por t a la menos 3. El segundo ejercicio nos dice determinar las dimensiones de k. K igual 37 por a entre p, donde a es aceleración y p es tiempo. Entonces vamos a decir que las dimensiones de k va a ser igual a las dimensiones de 37 por las dimensiones de a entre las dimensiones de p. Entonces las dimensiones de k nos va a quedar igual la dimensión de 37. 37 es un número, entonces su dimensión va a ser la unidad. Muy bien, 1 por las dimensiones de a. Si a es aceleración, ¿cuál es la dimensión de la aceleración? Lt a la menos 2. Entre las dimensiones de p. Aquí nos dice que p es el tiempo. ¿Cuál es la dimensión del tiempo? La letra T mayúscula. Entonces las dimensiones de k nos va a quedar igual Lt a la menos 2 por t está en el denominador, pasa en el numerador con signo menos 1. Entonces las dimensiones de k nos va a quedar igual L por t menos 2 menos 1 nos da menos 3. Entonces las dimensiones de k nos da igual Lt a la menos 3. En el tercer ejercicio nos dice encontrar las dimensiones de x en cada caso. Por aquí tenemos w igual 1 medio por m por x al cuadrado, y por el lado derecho tenemos b elevado a la x igual a 2 veces a por d. Para el primer caso vamos a decir que las dimensiones de w van a ser igual a las dimensiones de 1 medio por las dimensiones de m por las dimensiones de x elevado al cuadrado. Entonces, las dimensiones de w. Tenemos que w es trabajo por dato del problema. ¿Cuál es la dimensión del trabajo? ml cuadrado t a la menos 2. Igual a las dimensiones de 1 medio. ¿Cuál es la dimensión de 1 medio? La unidad. Por las dimensiones de m. Las dimensiones de m es masa. ¿Cuál es la dimensión de la masa? La m mayúscula. Por las dimensiones de x elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces nos queda que las dimensiones de x elevado al cuadrado va a ser igual m l cuadrado t a la menos 2 entre m. Se anulan las m's, entonces las dimensiones de x al cuadrado va a dar igual L elevado al cuadrado t a la menos 2. Entonces nosotros podemos arreglar la siguiente. Las dimensiones de x elevado al cuadrado va a ser igual L t a la menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones de x? L t a la menos 1. Entonces las dimensiones de x nos da Lt a la menos 1. Para el segundo caso tenemos
que las dimensiones de b elevada a la x va a ser igual a las dimensiones de 2 por las dimensiones de a por las dimensiones de d. Entonces vamos a tener que las dimensiones de b elevada a la x va a ser igual dimensiones de 2. ¿Cuál es la dimensión de 2? La unidad. Por dimensiones de a. Por dato del problema tenemos que a es aceleración. ¿Cuál es la dimensión de la aceleración? Lt a la menos 2 por la dimensión de la distancia, por dato del problema. ¿Cuál es la dimensión de la distancia? L, porque es una longitud. Entonces tenemos que la dimensión de b, por dato del problema, b es velocidad, entonces la dimensión de la velocidad es Lt a la menos 1. Esto lo vamos a elevar a la x igual 1. Por todo esto va a dar eso, ¿verdad? Lt a la menos 2 por L. Entonces nos va a quedar Lt a la menos 1 elevada a la x igual L por L cuadrado, t a la menos 2. Entonces nos va a quedar Lt a la menos 1 elevada a la x igual, esto podemos arreglarlo de la siguiente manera, Lt a la menos 1 elevado al cuadrado. Y si nosotros nos damos cuenta, para poder igualar el término de la izquierda con el de la derecha, nos damos cuenta que los exponentes se van a igualar, x igual a 2, ¿verdad? Porque en el lado izquierdo tenemos Lt a la menos 1, en el lado derecho también tenemos Lt a la menos 1. Entonces, los exponentes van a ser iguales. Y por eso x va a ser igual a 2. Y si x es igual a 2, ¿cuánto es la dimensión de 2? Que es un número, la unidad. Para el siguiente ejercicio tenemos la siguiente expresión de la emisividad de un cuerpo negro. Tenemos que es esta expresión. Nos pide hallar las dimensiones de h, donde c es velocidad de la luz, b es frecuencia, k por t tiene las dimensiones de energía. Entonces nosotros vamos a analizar, si nos piden hallar las dimensiones de h, vamos a analizar un poco esta expresión. Tenemos aquí h como exponente, y si recordamos una de las propiedades del análisis dimensional, la dimensión de un exponente era igual a la unidad. Entonces tenemos h por b entre k por t, que es este exponente. Entonces la dimensión de todo eso va a ser igual a la unidad. Entonces vamos a decir que las dimensiones de h por b entre las dimensiones de k por t va a ser igual a la unidad. Entonces vamos a decir que las dimensiones de h por las dimensiones de b entre las dimensiones de k por las dimensiones de t van a ser igual a la unidad. Entonces vamos a decir que las dimensiones de h por las dimensiones de b van a ser igual, esto que está como denominador pasa a la derecha, dimensiones de k por las dimensiones de t. Entonces las dimensiones de h, que es lo que nos piden encontrar, por las dimensiones de b. Si b es frecuencia, ¿cuál es su dimensión? T a la menos 1, igual a las dimensiones de k por t. Dice que las dimensiones de k por t es energía. ¿Cuál es la dimensión de la energía? ml cuadrado t a la menos 2. ml cuadrado t a la menos 2. Entonces las dimensiones de h nos va a quedar igual ml cuadrado t a la menos 2. Este está multiplicando, pasa dividiendo t a la menos 1. Entonces las dimensiones de h nos va a dar igual ml cuadrado t a la menos 2. Este t a la menos 1 pasa al numerador como t a la 1, ¿verdad? Entonces las dimensiones de h nos va a dar igual
ml cuadrado, tenemos t a la menos 2 por t a la 1, entonces nos queda t menos 2 más 1 es menos 1. Entonces nos va a dar que las dimensiones de h es igual a ml cuadrado t a la menos 1. Ahora vamos a ver la propiedad de la suma y resta. ¿Qué nos dice la propiedad de la suma y resta en el análisis dimensional? Nos dice que solo se pueden sumar o restar magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros compramos 2 kilogramos de pollo y sumamos o agregamos 3 kilos más, ¿cuánto nos va a dar? 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, estamos sumando la dimensión más otra dimensión y nos da otra dimensión. En este caso es la masa, ¿no? 2 kilogramos que corresponde a la masa más 3 kilogramos que corresponde a la masa, que nos da los 5 kilogramos, que nos da una masa. Entonces, el resultado de esta operación nos da la misma magnitud. En este caso sería la masa. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 metros de soga y le añadimos 2 metros más y le vamos a cortar 1 metro, ¿cuánto nos da esto? 5 más 2, 7, menos 1, 6 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos que solo se pueden sumar longitud más otra longitud y también estamos restándole una longitud y el resultado nos va a dar la misma magnitud. En este caso, ¿cuánto es? La misma longitud. Igualmente va a ser para el tiempo. Por ejemplo, si en nuestro cronómetro nosotros marcamos 7 segundos y vamos a restarle 2 segundos, ¿cuánto nos va a quedar? 5 segundos. Entonces estamos restando dos magnitudes. En este caso sería el tiempo, ¿no? Y el resultado, que es 5 segundos, nos da la misma magnitud. Aquí tenemos una ecuación, nos dice que x es igual a a más b más c. Entonces, aplicando la propiedad de la suma y resta, te decimos que solo se pueden sumar o restar magnitudes de la misma especie. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que las dimensiones de x van a ser iguales a las dimensiones de a e iguales a las dimensiones de b e iguales a las dimensiones de c, ¿verdad? Por ejemplo, suponiendo que x, vamos a suponer que x es masa. ¿Cuál es la dimensión de la masa? La letra m mayúscula, ¿verdad? Entonces, si x es masa, ¿cuál va a ser la dimensión de la masa? Dimensión de b, m, dimensión de c, m. Estamos igualando, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener las mismas dimensiones. En el siguiente ejercicio es y igual a a menos w más l, donde y es tiempo. Entonces, aplicando la propiedad de la suma y resta, vamos a decir que las dimensiones de y van a ser igual a las dimensiones de a e igual a las dimensiones de w e igual a las dimensiones del tiempo. Y si y es tiempo, ¿cuál es la dimensión del tiempo? La letra t mayúscula, ¿verdad? Igual, ¿cuál es la dimensión de a? T igual a t, que va a ser la dimensión, igual a t. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hallar las dimensiones de k en la siguiente expresión. Aquí nos dice que x es longitud. Entonces lo vamos a hacer por partes. Vamos a empezar por esta expresión. Tenemos x más a más b al cuadrado. Vamos a hallar la dimensión de esto. Entonces vamos a decir que las dimensiones de x
van a ser igual a las dimensiones de A e igual a las dimensiones de B al cuadrado, recordando la propiedad de la suma y resta que hemos visto anteriormente. Por dato del problema tenemos que X es longitud, entonces las dimensiones de X va a ser L igual dimensiones de A, L, dimensiones de B cuadrado, L. Muy bien. Ahora vamos a tener A cuadrado. A cuadrado. Si las dimensiones de A es igual a L, ¿cuánto va a valer la dimensión de A cuadrado? Simplemente elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? L cuadrado, porque hemos elevado al cuadrado. Entonces ya podemos reemplazar y nos va a quedar que las dimensiones de K van a ser igual dimensiones de X. ¿Cuánto nos daba? L más las dimensiones de A, que nos daba L más las dimensiones de B cuadrado, que nos da L, por las dimensiones de A cuadrado. ¿Cuánto es la dimensión de A cuadrado? L cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos la dimensión de L más L más L. ¿Cuánto nos va a dar? L, recordando la propiedad de la suma y resta, por L elevado al cuadrado, donde las dimensiones de K es igual a L elevado al cubo. No se vayan a olvidar por la propiedad de la suma y resta. Cuando sumábamos una longitud más otra longitud, que nos daba una longitud. En el siguiente ejercicio nos pide hallar las dimensiones de X. Tenemos esta expresión, nos dicen que F es fuerza y E es una constante numérica, ¿verdad? Entonces vamos a decir que las dimensiones de F van a ser igual a las dimensiones de X por las dimensiones de K por las dimensiones de E elevada a las 2 veces K por A, ¿verdad? Muy bien, aquí vemos un exponente, 2 veces K por A. Y una de las leyes del análisis dimensional era que los exponentes, ¿cuál iba a ser su dimensión? La unidad. Entonces tenemos 2 veces K por A igual a la unidad. Entonces vamos a decir que las dimensiones de 2 por las dimensiones de K por las dimensiones de A va a ser igual a la unidad. Las dimensiones de 2. 2 es un número. Y si es un número, ¿cuál es su dimensión? La unidad. Por las dimensiones de K, que no las conocemos, por las dimensiones de A, igual a la unidad. Entonces vamos a tener que las dimensiones de K por las dimensiones de A. A es área. ¿Cuál es su dimensión? L cuadrado, igual a la unidad. Entonces las dimensiones de K va a ser igual a L a la menos 2. Muy bien. Entonces vamos a tener que las dimensiones de F van a ser igual a las dimensiones de X por las dimensiones de K. Recuerden que como E es una constante numérica, se van a anular. Entonces tenemos que las dimensiones de F, en este caso por dato del problema nos dice que es fuerza. ¿Cuál es la dimensión de la fuerza? ML por T a la menos 2. Va a ser igual a las dimensiones de X por las dimensiones de K. En este caso ya tenemos las dimensiones de K, que es L a la menos 2. Entonces las dimensiones de X nos va a dar igual M, L, T a la menos 2 entre L a la menos 2. Entonces las dimensiones de X nos va a dar igual M, T a la menos 2, L por L a la menos 2
está en el numerador, en el denominador. ¿Cómo pasa el numerador? Entonces las dimensiones de x me va a dar igual m de a la menos 2 por L. L por L cuadrado da L al cubo.